el podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's talk. Qué gusto saludarlos en este episodio que promete contar muchas realidades como todos los episodios que hemos tenido. Bienvenidos todos, estoy con Lorena Ruiz desde México y yo me siento muy feliz, Lorena, de que hayas aceptado la invitación a conversar, a que hablemos de la vida, de migración y de todo lo que tú quieras. Oye, no, pues gracias a ustedes por invitar. Ay, no, oye, qué gusto. Estamos de verdad que con todo este auge del nuevo año, empecemos por ahí un poquito como para que rompamos el hielo. Lore, ¿tienes alguna tradición o algo así chévere que hagas para empezar el año? O No, generalmente pues lo pasamos en casa, las uvas, los deseos. Hacíamos mucho y yo creo que ojalá lo hagamos mañana. Comer lentejas como para el tema de la abundancia, pero más que eso, rituales y eso no hacemos mucho. bueno, no, pero las uvas a la fija Las y uvas, sí. lentejitas que no falten. Lentejas es que dicen que para que uno tenga dinero, ¿no? Para Abundancia. que entre el billete. Oye, porque sin dinero complicado y en esta ¿Cómo? ciudad menos. Más. Lore, quiero empezar un poquito devolviéndome desde México, mexicana de nacimiento, de corazón y con el corazón partido porque además esposo colombiano. Esposo mitad colombiano, mitad mexicano. Yo mexicana. Nací yo en México, toda la vida estuvimos viviendo ahí. Mi esposo vivió muchos años en Colombia. Se viene a México y lo conozco en la prepa hace más de 20 años. Nos hicimos novios hace pues también ya muchos años y vamos a cumplir 9 años de casados. Oye, qué estables, qué chévere. Y me ¿Cómo alegra ves? mucho que hayan construido esa familia fortalecida, felices en México. Estábamos ahorita hablando tras bambalinas, que México es un país muy acogedor. Entonces uno llega a México y no se quiere ir de No se México. quiere ir. Pero, ¿qué pasó con Lorena que dijo, me voy de ¿Vámonos? México? Sí. Te voy a contar. Nosotros traíamos la idea, mi esposo y yo. Mi esposo te contaba hace ratito, que está muy acostumbrado él a migrar, ¿no? Sí. Tanto él como su familia están muy acostumbrados de Colombia a México, de México a Estados Unidos. Entonces ellos están como muy acostumbrados. Yo no, me cambiaba de colonias en la ciudad, pero siempre estuve yo en la Ciudad de México. Cuando nos casamos, por temas de trabajo, mi esposo se fue a vivir a China un tiempo y fue un trabajo muy difícil para nosotros por la lejanía y yo embarazada y él en China y luego Nueva York y fue como muy difícil. Y en algún momento él me planteó la opción de irnos a vivir a Estados Unidos, situación que a mí no me llamaba mucho la atención, pero después planteábamos el tema de Canadá. Yo vine a estudiar a Vancouver hace ya también un ratote y nos planteamos la opción de Canadá, pero se quedó ahí. Como cuando uno habla de cosas. Estaría padre. Sí. Estaría bonito, estaría muy padre. Conoció él a un empresario de aquí, de Toronto, platicaron, pero se quedó igual en la mesa, ¿no? Se quedó sobre la mesa la opción de poder venir a trabajar. Y pasaron ya, bueno, algunos años, pandemia, muchas cosas, y se había quedado así. Se volvieron nosotros haciendo nuestros planes en México, yo con mi trabajo, él con su trabajo, tuvimos un segundo bebé, una niña, y recién nació mi chiquita. Se ponen en contacto el empresario de aquí y mi esposo, y volvieron a retomar esa plática y todo empezó a tomar forma. Y pues ya estoy aquí. Y Bueno, pues suena tomó fácil. mucha forma, pero, Sí. pero fueron muchos meses, muchos trámites, mucho dinero. Fue difícil también. Eso, vamos a desmenuzar un poquito de esto para contar el proceso, porque a todos nos gusta como el inicio, fin, ya, y se cuenta fácil, ¿no? Y un día dijimos, nos vamos para Canadá y acá estamos, llevamos 3 años. No, hay un proceso que requiere y más
Lore, si me permites, con hijos. Porque una cosa es que tú hagas migración sola, pero otra cosa es que traigas a los chiquitos y hay que pensar en escuela y hay que pensar en darles una vida y como que no sientan tanto el impacto, ¿sabes? El clima. El clima, o sea, hay que pensar en todo. Y entonces empecemos por ahí. Tu esposo decide hacerle caso a este empresario, dijeron, Pues oh, chévere, escucharlo. sí. Escucharlo, un día me dijo, me invitó a una entrevista, voy a volar a Toronto. Y voló. Se vino para acá a ver qué le iban a platicar. Me llama y me dice, nos quieren traer, quieren que trabaje con ellos. ¿Qué hacemos? Le dije, pues primero llega a casa y lo platicamos, porque yo tengo un trabajo, tenía yo más de 15 años trabajando en mi empresa. Fue una empresa que fui la primera piedra de esa empresa, entonces me costó mucho trabajo como crecer ahí. Mis hijos, como bien lo dices, mi papi tenía una enfermedad muy complicada y estaba, pues no me gusta la palabra, pero estaba desahuciado, ¿sabes? Entonces eran muchas decisiones muy difíciles de tomar en una llamada. Claro. Entonces, bueno, mi esposo regresa a México con una carta oferta laboral, lo platicamos, este señor que tengo que agradecerle todas las atenciones que ha tenido porque no solo se preocupó por el empleado, se preocupó por la familia, platicó conmigo, me dijo, quiero saber si tú quieres venir, porque si tú no vas a estar bien, él no va a estar bien. Me dijo, ¿dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en la ciudad? ¿Quieres vivir afuera? O sea, al final todo eso corre por nuestra cuenta, pero sí él decía como, investiga, o sea, checa lo que es vivir en Toronto, porque no es una decisión así de fácil. Entonces, bueno, lo estuvimos platicando. Yo tengo una muy buena amiga de la universidad viviendo en Toronto hace 5 años. Lo platiqué con ella, lo reboté. Tengo amigos viviendo del lado de Vancouver y de Alberta y de ese lado. Lo platicaba yo también con ellos, con gente que conocí en México que se había venido, mexicanos que se vinieron y que se regresaron, pros, contras, porque te regresaste, porque si te fuiste, ¿no? Y al final, bueno, pues tomamos la decisión de sí venirnos. Oye, pero súper juiciosa tú en términos de ser muy ordenada y decir, bueno, voy a mirar, a conversar. Yo me vine a ojo ciego. O sea, a mí me dijeron Toronto, me vine, chévere, y ya, yo no investigué, no hablé con nadie, no miré en internet, nada. ¿Sabes qué pasa? Imagínate. Que soy muy controladora, o era. Ahorita sigo siendo, pero se me ha tenido que quitar. Soltar, soltar. He tenido que aprender a soltar, cosa que ha sido muy difícil para mí, porque yo todo siempre lo he controlado, ¿no? O Ya. sea, desde horarios y esto y la escuela, pero una fiesta de mis hijos yo la preparaba 8 meses antes porque yo quería todo perfecto, pero y los invitados, pero y la comida, pero y los regalitos. Entonces, siempre he sido como muy controladora. Entonces, yo no sabía aquí dónde iba a vivir, yo no sabía las distancias, yo no sabía cómo manejar el tema de las escuelas, yo no sabía cuánto me iba a costar ir al súper, cómo iba yo a comprar la comida de mis hijos cuando estoy acostumbrada a ciertas marcas, mis hijos están acostumbrados a cierta alimentación. Entonces, yo le hablé a Andrea, mi amiga, y me dijo, a ver, vamos a hacer una simulación de súper. Entonces ella se metió a la página de aquí. Me dijo, a ver, ¿qué compras normalmente? Esto. Ah, bueno, pues sí, te va a costar tanto. Yo te recomiendo que vayas a la carne aquí, yo te recomiendo que compres verduras acá. Entonces, al final del día, sí traté como yo de venir a un terreno un poquito más Conocido. firme, conocido, que nada que ver. Todo lo que pude haber estudiado y todo lo que pude haber platicado, nada como venir a vivirlo. Sí, quien lo vive es quien lo goza, decimos en Colombia refiriéndonos al carnaval de Barranquilla. Quien lo Claro. vive es quien lo goza y así es la vida. Quien vive las situaciones ya dice, ah, bueno, era así, no era tan duro o era, uy, era duro. Sí. Entonces te vienes y haces ese proceso de migración. Hay muchas formas de migrar a Canadá. Una de ellas es la que tú tienes y es que tu esposo se viene por medio de una empresa, él viene a ser empleado, trae a su familia y empieza ese proceso de legalización de la familia que es muy diferente al de la persona como tal. ¿O me explicas un poquito eso? Él tiene un work permit cerrado, que quiere decir que solamente puede trabajar para el señor que lo contrató. Oh, ok.
Y a mí me dieron un work permit abierto, que quiere decir que yo puedo trabajar en cualquier empresa. Estos 2 work permits están de alguna manera ligados. El mío está ligado al de él, a su estancia. Si él no está, yo me voy. Si a él se le vence, a mí se me vence. Entonces, está ligado al suyo. La diferencia es que el mío es abierto y el de él es cerrado. Como él se vino antes con toda esta obsesión que tengo yo de controlar, yo no podía venir a traer a mis hijos sin saber dónde íbamos a vivir. Entonces, él se vino en mayo del 2023 y yo me vine hasta agosto. Entonces, su work permit tiene una fecha de mayo y el mía de agosto. Entonces, ahí estamos desfasados, que ahorita lo que estamos haciendo nada más es como volver a tratar de empatarlo porque el mío, de alguna manera, el suyo ya va a vencer y todo este tema. Pero al final, mientras él siga trabajando, el mío se liga y a mis hijos les dan un como visitors records, una cosa así, que es que pueden vivir, pueden estudiar, tienen acceso obviamente a todos los temas de salud y eso mientras decidimos tramitar o no la residencia. Ah, perfecto. Esos datos son interesantes en este espacio porque, como sabes, contamos historias para personas que están pensando en Canadá como una opción. El mundo es supremamente grande. Canadá es un granito de mostaza en todo lo que puede ser la oferta de posibilidades, pero bueno, aquí estamos abiertos a la gente que pueda escuchar estas experiencias y diga, me sirve esta, no me sirve, vienen como estudiantes, bueno, como que muchas opciones. Y esta me parece interesante porque lo que dices, o sea, están muy ligados. Y sabes que he escuchado, Lore, no sé si tú te has dado cuenta de pronto con tus amigos que llegan a Toronto y hay mucho divorcio. Es que es muy difícil porque ya no tienes tus espacios que estabas acostumbrada, tus rutinas cambian. Entonces aquí o te afianzas o puede ser complicado. En mi caso, nos ha servido mucho como familia para como para reconectar más. Mi matrimonio, lo tengo que confesar, está mejor que nunca. Ay, pero qué Mejor bueno. que nunca. No sé si porque es ya no a dónde lo corro, ¿no? Pero no, la verdad es que está O mejor porque ese work permit o está porque muy si no me ligado. corren del país. No, al final del día yo creo que o sea, tomamos la decisión con esa madurez de saber que no era un juego, ¿no? Digo, tampoco nada nos ata aquí. Yo puedo regresar a mi país el día que yo quiera. Si no me corren antes, que yo espero que no. Porque también el tema de la residencia es muy difícil aquí para nosotros ahorita sacarla. Nosotros nos venimos retomando como el proceso del work permit. O sea, no nos los dieron de hoy para mañana. O sea, no fue como la empresa ya nos contrató y entonces ya nos los dieron. La empresa y mi esposo tuvieron que correr un proceso donde tenían que demostrar que en este país no había alguien calificado con los skills de mi esposo para el trabajo para el que lo estaban invitando. Y eso le costó a la empresa. Y eso fue un proceso de entrevistas y revisar currículums de mucha gente, de contratar headhunters para ver que efectivamente valía la pena dejarnos Claro. venir, Exacto. ¿no? Entonces, pues valorando también todo este proceso, pues nos agarramos de la mano. Mis hijos están contentos, eso nos ha ayudado muchísimo. Te comentaba, el primer año fue muy difícil. Yo le decía, yo me quedé sola desmontando mi casa, vendiendo cosas, acomodando, vendiendo juguetes de mis hijos, regalando. Y yo me acuerdo, la sufrí. La verdad es que no te voy a decir, fue la peor época. Y yo le decía a mi esposo por teléfono, más te vale que esto valga la pena. Porque lo que estamos viviendo mis hijos y yo aquí es muy doloroso. Entonces, más te vale que valga la pena. Y hoy, 2 años y medio después, te puedo decir que ha valido toda la pena. Ay, qué bueno. Es un final feliz, que no es final, pero en este momento en el que estamos, se puede decir que prueba superada
Vamos muy de ese bien. dolor. De ese Sí. dolor ya lo pasamos. Fue muy Y difícil. no vamos para divorcio, que era lo que estábamos hablando con la No. pregunta inicial, que decía, hay muchas parejas que llegan acá, no sé si sí, o sea, como que no tener los espacios, no tener la red de apoyo, no conocer los lugares, lo que sea, hace que sí haya mucha ruptura de parejas, que no es tu caso, me encanta que no lo sea, y que de aquí para allá pues sigan así fortaleciéndose. Es vital poder tener acá a alguien que te respalde, que pueda uno ir de la mano y no venir solo buscando como, o sea, se da, se puede, se logra, todo se logra, uno lo puede lograr todo, pero se hace más difícil. El primer consejo que me daban la gente que yo conocí en México y mis amigas del lado de Vancouver, me decían, haz comunidad. Tienes que hacer comunidad. Es lo primero que tienes que hacer. Me decían, te metes a una iglesia, te metes al gimnasio, lo que tengas que hacer, pero tienes que hacer comunidad, porque es lo que te va a ayudar a adaptarte los primeros meses. Porque te sientes solo, porque en lo que entiendes la comida, el transporte, el clima, los horarios. Nosotros, desde cómo comemos, nosotros en México desayunamos más ligerito, comemos fuerte y cenamos muy ligero. Aquí no, aquí es el desayuno, el lunch pesado y luego la cena pesada, ¿no? En horarios diferentes. Entonces, de ese tipo de cosas nos ha costado mucho trabajo como acostumbrarnos. Entonces, por eso siempre me dijeron, haz comunidad. Soy muy bendecida porque yo ya tenía comunidad aquí. Ya tenía a Andrea, que es una amiga muy entrañable toda la vida. Atrás de mí te comentaba, se vinieron unos familiares. Entonces, bueno, de alguna manera, solitos no hemos estado. Exacto, y has tenido visita, has tenido la posibilidad de sentirte como con la casa ahí pegadita, ¿no? No has Casa estado, llena. sí. El primer año no, el primer año fue difícil. Al final me vine, mi papi falleció estando yo aquí. Tuve que volar sola pues a todo el trámite y todos esos procesos tristes y complicados. Entonces ese año fue muy difícil, pero este 2025 lo tengo que decir. Bueno, desde diciembre de 2024 cada mes he tenido visitas. Mis hermanos, mis primos, mis mejores amigas, amiguitos de la escuela de mi hijo, que tiene 7 años y han venido a verlo, gracias a todas las mamás, que han venido, algunos de vacaciones y han coincidido y nos buscan para vernos y que se vean, otros que han venido directamente a estar con nosotros en casa, el mejor amigo de mi esposo, mi suegra. O sea, la verdad es que hemos tenido casa llena y eso este año nos infló el corazón muchísimo y ha hecho que valga muchísimo la pena. Ay, qué dicha, Lore. Bueno, estas son historias chéveres, o sea, historias de que todo ha sido como bien positivo para ti, de que puedas adaptarte, de que tienes a alguien que te apoya en red de apoyo ya aparte de tu esposo y tus hijos, que uno pueda salir como de la burbujita de la casa. Bueno, tú hablabas de un tema, porque sabes, en redes sociales y el internet está saturado de información diciendo necesitamos trabajadores en Canadá. Y sí y no, porque realmente aquí hay mucha gente y con todas las características y con todas las cualidades para trabajar en lo que necesitan las empresas. Ahora, tú mencionas que a tu esposo lo trajeron y tuvieron que hacer una investigación grande para decir, a esta persona la vamos a traer porque no está en Canadá este perfil. Imagínate demostrar eso. Entonces, cuando uno está fuera de Canadá y está recibiendo toda esta información que le están diciendo, venga que necesitamos enfermeras, necesitamos médicos, no es tan así, no es No. tan real. De eso se trata este podcast, Lorena, de contar la realidad, de contar este tipo de historias que de verdad nos cuenten, bueno, el esposo de Lorena fue aceptado, pero tuvo una investigación. Y yo no tengo trabajo. Imagínate. Tengo un work Bueno, permit abierto, pero no trabajo. no estás trabajando en Canadá y ahorita sé que tienes que trabajar, ¿cierto? Para poder empezar el proceso de residencia. Así es. No es tan fácil. Yo soy psicóloga, tengo especialidad en la parte organizacional. En México me dedicaba a dar coaching a empresarios, a trabajar como toda la parte de la reestructura de las empresas y headhunter. Y aquí
pues no es tan fácil llegar y decir, bueno, pues esto es lo que yo hago en México y esto es lo que yo gano y este es mi puesto de directora, entonces ya contrátame. Y la gente me dice, oye, vas a tener que empezar desde abajo, no te importa, a lo mejor vas a empezar siendo o secretaria o asistente y que realmente no es algo que me genere tanto conflicto, pero tienes que como valorar muchísimo todo lo que implica el entrar a trabajar. Te comentaba que tengo una bebé de 3 años, para mí es un bebé. Para Canadá también es un bebé, porque aquí entran a la escuela a los 4 y los daycare están repletos de chamacos, ¿no? Entonces yo empecé con la intención de trabajar a buscar un daycare y en todos lados me decían, o sea, se burlaban como, o sea, mis listas de espera son de 2 años y medio. Entonces desde ahí empieza la complicación y yo lo he visto con mis amigas latinas que tienen que pagarle a una vecina o tienen que pagarle a una conocida para poder ir a trabajar y ni siquiera trabajar en lo que ellas estudiaron o lo que hacían en sus países, ¿no? Para mí todos los trabajos son dignos y a mí no me genera ningún trabajo conflicto, pero de pronto trabajabas, todas las historias, ¿no? Que empiezan de, pues, ¿qué es lo único que me dan? Pues limpieza o niñera o igual cuidar al hijo del vecinito para que la otra pueda ir a trabajar. Entonces, pues ahí es la cadena de chambitas, Sí. ¿no? Y eso me ha detenido mucho a mí a poder empezar el proceso de búsqueda de trabajo por el tema de mi hija, que no tengo un daycare. Me la aceptaron ahorita 3 días a la semana. Me hicieron un huequito así, bueno, pues está bien. Entonces, y eso me detiene mucho a mí. Y eso me detiene el proceso del trámite de migración, porque me están pidiendo trabajar ciertas horas a la semana, generar cierto ingreso, comprobar, pagar taxes, todo este tipo de cosas para poder ser candidata a aplicar a una residencia. Entonces, pues todo viene enlazado. Mi esposo trabaja y está perfecto, pero eso no nos alcanza para poder generar el trámite. Imagínate. Vital. Datos importantes. Tiene que trabajar la pareja y tiene que trabajar el esposo porque ya fue aceptado, pero entonces es que los procesos son independientes. Independientes. No Nos es... alcanza para vivir con lo que él trabaja, Ajá, pero no nos alcanza para quedarnos aquí. de acuerdo. Legalmente estamos Legalmente. hablando. Legalmente. Entonces, esas son las cosas y los detallitos que no se leen y que están en la letra pequeña. Así ¿Sabes? Que, ay, véngase con su familia, no sé qué, pero bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Y hablabas de algo, de los daycare. Cuando uno va a venir con familia, tiene que asegurar eso. ¿Dónde va a estudiar mi hijo? ¿Cómo hago para...? Porque imagínate, o sea, te lo reciben 3 días a la semana, pero tú no vas a tener un trabajo que te digan, ok, venga 3 días a la semana, los otros es. 2. De 9 a 1. O sea, ¿cómo cuadramos eso? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, sí o sí vas a necesitar a alguien que esté pendiente de tu niña si es que tienes tú que trabajar. Yo me embaracé y apenas supe que estaba en embarazo, hice la inscripción de mi bebé, que se llamaba baby y apellidos, Es que porque sí es aquí. ni sabía si era un niño o una niña y ya tenía que estar inscrito en el daycare. Eso es aquí. Ya tiene daycare y mi niño tiene un mes chiquito. Y mi hija sigue en lista de espera y ya va a entrar al kinder antes de que me den un espacio en un daycare. Suena locura, ¿no? No sé cómo es en México, o sea, el tema de encontrar En México espacios. todo pagas. Y es igual que la parte médica, que ese es el único issue que yo tengo aquí. Y ahorita sí que lo platicamos, pero en México pues puedes pagar por una guardería. Hay guarderías del gobierno y hay guarderías particulares. Hay muchas donde te aceptan a los bebés, creo que es de los 45 días de nacidos. Yo no llevé a mis hijos tan bebés, pero Juan Pablo entró al kinder a los 2 años. Ah, de acuerdo. ¿No? En México puedes meter a tu bebé, se llama nursery o maternal o prematernal desde el año y medio. Entonces, y ahí ya se siguen en toda la escuelita. Entonces, Juan Pablo cuando venía aquí, se supone que era a SK, cuando sus compañeritos ya llevaban 5 años en la escuela y Juanpi también, ¿no? Y ahorita Juanpi va en grado 2 y sus compañeritos de México van en grado 1, porque toca, o sea, allá son como muchos años de kinder también. Ajá. Entonces, es mucho más fácil en México y que además el servicio o la ayuda doméstica en México es mucho más accesible que aquí.
Entonces, allá no es como por hora, aquí te cobran, creo que como $25 la hora Sí. para limpiar tu casa, y allá no, allá puedes tener una persona que te ayuda de planta, que le llamamos, que puede vivir contigo y te ayuda tanto en temas del hogar como a De los cuidar a niños. tus hijos. Entonces también eso ayuda muchísimo. Total. Bueno, de que cambia la vida, cambia. Y estamos hablando mucho del tema de asegurar ese tipo de cosas porque si bien es cierto, no, nadie quiere venir a sufrir. La idea es que podamos tener como control de las cosas, de que hay imprevistos, claro, pero de que se puedan disminuir, estamos de acuerdo, hay que Hay que disminuirlos. controlarlos Sí, por favor. Y además estamos hablando con una mujer que organizada en un todo este poco. tema. Lore, si, si devolviéramos un poquito el cassette a ese día en que te subiste al avión y decía destino Toronto, y estás tú ahí sentada en el avión, ¿qué te dirías a ti misma? Que todo va a estar bien. Perdón, fue muy difícil porque yo dejé a mi papá en una cama de hospital. Entonces fue muy difícil tomar la decisión de qué día ya venirme, pero sabía que mi vida tenía que seguir. Y mi esposo me estaba esperando y mis hijos extrañaban a su papá. Entonces, y venía yo con mucho miedo. Yo ya venía con una casa, con colchones, no teníamos cama, teníamos colchones, pero tenía mucho miedo y muchas expectativas. Em, y solo me diría eso, que todo va a estar bien y que va a valer la pena. Ay, Lore, qué bueno. Sí, finalmente esos son los retos. Eh, hemos hablado aquí siempre del lado del que migra, ¿sabes? De la persona que se va y afronta y resuelve o no resuelve, lo que sea. Pero también hay un duelo de parte de las personas que se quedan. Y en este caso me imagino difícil el tema de tu papá. No sé si lo hablaron o en ese momento de la despedida. Él estaba inconsciente cuando yo tomé la decisión de venirme, pero él estuvo con nosotros en todo el proceso. Nos empujó mucho, él nos decía, váyanse, aún nosotros ya sabiendo su diagnóstico. Y él siempre nos empujó mucho a mi esposo, lo quería muchísimo. Em, Él pudo ver la casa donde fuimos a vivir porque alcanzó a ver el video cuando rentamos por FaceTime, ¿no? Entonces mi esposo iba a ver casas y me enseñaba y bueno, que realmente nos quedamos donde nos aceptaron, que ese es otro tema, no te aceptan en cualquier casa porque no traes un historial. La alcanzó a ver, le gustó mucho, nos empujó mucho. A mi papá le hicieron un trasplante, pero ya no despertó de la operación, estuvo mucho tiempo inconsciente, no en coma, pero como inconsciente después de la operación, pero el día que se despidió de mí para entrar a la cirugía, lo hablamos, ¿no? Y mis hermanos me decían en este proceso, me decían, es que te tienes que ir, porque si no, él se va a enojar, te tienes que ir. Y al final del día sé que tomé la decisión que él me hubiera empujado a tomar. Me dolió no estar cerca, pude volar, gracias a Dios pude volar A su entierro. a su funeral, a despedirme de él. Yo hablaba con él todos los días, bueno, le hablaba yo a él todos los días. Pero bueno, al final del día sí es algo que él y yo habíamos hablado durante todo el proceso, que él nos animaba mucho, él ya estaba haciendo planes para venir a visitarnos. Me duele mucho ver los logros que hemos tenido con el trabajo que nos ha costado y que no los pueda compartir con él, pero mi hijo me dijo algo muy bonito, me dijo, mamá, el cielo de Canadá se conecta con el de México y Abu está aquí. Entonces, sé que está, sé que nos está viendo, sé que nos está acompañando y al final del día, el que mis hermanos hayan tenido la oportunidad de venir y de ver los logros que hemos tenido como familia, para mí significa que mi papi está con nosotros. Oye, qué Ay, lindo. perdón. El tema de podernos conectar a través del espacio, de creer en que las energías están y que no hay que disculparse por los sentimientos, Lorena, jamás.
Y que pueda tu hijo ser, ¿sabes? Como ese maestro de decirte, oye, nos estamos conectando. Ay, qué frase tan divina. Él ha sido el más resiliente en todo este proceso. Cuando nos empezamos a mudar, bueno, cuando empezamos a desarmar mi casa, mi departamento, deshacerte de tus cosas es difícil. Pero ver que un niño de 5 años en ese entonces, ver que un niño de 5 años con toda esta lógica y entendimiento se desprenda de sus cosas, de su espacio, de su cama, de su recámara que él adornó creo que era de Spider-Man, ¿sabes? Como eso. Y él ha sido el más resiliente y es el que nos ha enseñado a mi esposo y a mí a salir adelante en todo, porque, a ver, te conté una historia muy bonita ahorita, ¿no? De cómo nos ha ido bien, pero ha sido muy difícil también el adaptarnos. Eva venía en brazos, Eva ya habla muy pocho, habla inglés, español, pero el ver que Juan Pablo le dio las gracias. El día que le hablé a mi esposo y le dije, más te vale que esto valga la pena, fue cuando entregué las llaves de mi departamento. Y estaba vacía mi casa y él se sentó en medio de la sala y le dijo, gracias casa por todo. Y cuando llegamos acá y pasa todo este proceso y él me dice, mamá, el cielo está conectado, el cielo de Canadá está conectado con el cielo de México. Él es el que nos ha sacado adelante. O sea, sí lo tengo que decir, mi hijo ha sido el más resiliente de todos. Y es el que nos ha sacado adelante y él nos ha dado la fuerza para decir, vale la pena. Extrañamos, pero vale la pena. No estuvimos con su abuelo, pero vale la pena. No, oye, Lorena, 2 maestros tuviste ahí, uno que te empujó a decirte tienen que irse y finalmente ese fue el acuerdo que creo que deja muy en paz que fuera así, que lo hubieses hablado con tu papá, que él dijera tienen que irse, es una muy buena oportunidad. Y que a pesar de los pesares, de que tu papá esté en el cielo, que seguramente está, y tu hijo acá en la tierra diciéndote, lo estamos haciendo bien, súper desprendido, ay, siento que ha sido como muy suave y muy aliciente para ustedes en medio de lo difícil que pueda ser y que lo es. Así es. Lorena, gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por contarme estas cosas. No se me va a olvidar la frase, que si la repito lloro. Pero muchas gracias por estar aquí, por contarnos, por tus hijos. Espero que tengamos otra oportunidad de seguir conversando. Claro que sí, yo feliz y muchas gracias por tu tiempo a ti. Pues nada, mira, no queremos que No. te vayas sin este regalo de parte de la producción. Que te acuerdes de que esa llamada, más te vale que valga la pena, pues creo que ese cuadro lo dice todo. Valió la pena. Vale la pena por estos dos. Por verlos felices, por ver a mi esposo realizado en lo que le gusta hacer. Yo le prometí que lo iba a seguir a todos lados. Y ver este par así de contentos hace que todo lo que hemos vivido vale. Y que tú seas feliz, Lori. Que los veas feliz, que seas feliz también. Me alegra muchísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Envíen este episodio a quien esté pensando en venirse, a quien diga, hay una buena oferta en Canadá, investiguen y vénganse que por acá todos son muy bienvenidos. Yo soy Mónica Salazar. En la producción estuvo Andrés Figueroa. En la postproducción, la agencia Stroke. Bye bye.